¿Qué rollo, gente? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Ya pasó un año desde que hicimos el reto solo con waifu shiny en Pokémon Escarlata. Sí, eso sucedió realmente. Y como les prometí en ese video que si tenía el apoyo suficiente les traería el mismo reto pero con los bandos, aquí lo tienen. Esta vez en la versión púrpura. Las reglas que tomaremos en cuenta son las siguientes. Solo bandos shiny en el equipo, es decir, todos aquellos Pokémon humanoides con aspecto masculino, incluidos furros. Si un Pokémon se debilita queda cancelado. Límite de nivel basado en el Pokémon más fuerte de cada líder de gimnasio y campeona. No podemos usar objetos durante el combate, pero sí podremos equiparlos. Como en el reto pasado sacamos los motes de las waifus de Jason Man, en esta ocasión tomaremos los nombres de los subbandos de Jujutsu Kaisen. ¡Sí! ¡Sí! También jugaremos en el modo de combate fijo y por último tendremos dos reglas hardcore. ¿Solo dos? ¿Qué son dos desafíos para alguien como autor? La primera de ellas será que no usaremos la teracristalización como siempre, y la segunda es que solo podremos capturar Shiny Smashos, una regla que quería implementar desde el reto pasado pero no me dio tiempo. Como siempre, si les gusta mi contenido no olviden dejar su like, comentario y sobre todo suscribirse al canal para no perderse ningún video. Muchas gracias. Y sin más que agregar, lo dejo con Pokémon Púrpura solo con los bandos Shiny. Pónganse cómodos y disfrútenlo. Comenzamos. Como en este reto usaremos los nombres de los subbandos de Jujutsu Kaisen, nuestro personaje principal será Maki Zenin. ¡Me corro! El único starter de Paldea que podría considerarse como subbando es Quaquaval. Bueno, más o menos. Pero como los iniciales tienen Shiny Lock, aprovecharemos para sacar un Litten por método Masuda, que al evolucionar a su última fase se pone mamadísimo. ¡Qué hombre tan salvaje, tan luchón! Eso me prende. El mote que le dimos fue el de Goyo, ya que además de ser albino, tiene los ojos azules. Por cierto, aparte de ser shiny, tiene la habilidad oculta de intimidación. Nos dirigimos a Ciudad Meseta, donde nos esperaba la Mensa, para tener nuestro primer combate oficial del reto. Y como elegimos a Sprigatito, ella tendrá Quaxly. Ya saben que me gusta complicarme las cosas. Comenzamos este reto con el pie derecho, ya que al primer golpe de lengüetazo, paralizamos a su Pokémon, impidiendo que se moviera no solo una, sino dos veces. Recibimos un gruñido además de un destructor, y continuamos atacando con arañazo hasta que cayó debilitado. Ya solo quedaba su Pawmi con el teratipo eléctrico, que si bien nos hacía un daño similar al nuestro, como éramos más veloces, conseguimos tumbarle con ascuas. A pesar de que Goyo puede ser suficiente para hacernos con la primera medalla, como nos encontramos una aparición masiva de Rals, quise probar suerte para ver si encontrábamos al Shiny. Derrotamos a los 60, y no pasó mucho tiempo cuando vimos una cabecilla azul asomándose en el pasto. Afortunadamente, lo de tener un Garde o Artrapo nunca falla, ya que nos salió macho la primera. El mote que le dimos fue el de Yuta, el verdadero prota del manga de Jujutsu Kaisen, y no leo lloros. Este shiny nos salió a las 4 horas y media de juego. Además, andando por ahí, nos salió también este Nacli Shiny, el cual no sirve de nada, pero váyanse acostumbrando porque habrán unos cuantos más en este reto. Está bien, pero por otro lado está mal, pero está bien. Ya solo nos faltaba una cosa para tener todo listo para el primer gimnasio, y eso era la MT de colmillo fuego, la cual se puede fabricar teniendo unos cuantos colmillos de Houndour, y efectivamente solo tuvimos que spamear este movimiento para debilitar a todo el equipo de Araceli, haciéndonos así con la primera medalla. De igual manera nos dirigimos a Pueblo Altamía para hacernos rápidamente con su medalla, ya que su gimnasio también es débil al tipo fuego, solo que antes evolucionamos a Goyo en Torracat. Aplicamos la misma estrategia de antes, spameando colmillo fuego hasta que todo el equipo de Bryce cayó debilitado, por lo que ya teníamos la segunda medalla. Pero digamos que a partir de aquí empieza el verdadero reto, porque el gimnasio de Enigma casi siempre nos da problemas, así que dedicaremos un rato a prepararnos lo mejor posible. Primero fuimos hasta una aparición masiva de Makuhita, donde tuvimos la suerte de encontrarnos con un Pawniard Shiny. ¿Quieren que les recuerde por qué podría considerarse como Usbando? Pero lamentablemente nos salió hembra. Ya intentaremos hacernos con uno macho en el futuro. Sin embargo, no fue el único fail que tuvimos en esta zona, porque también nos salió este Rockiddy Shiny. De cualquier forma, no fue una completa pérdida de tiempo, porque al final nos apareció el Makuhita Shiny macho que estábamos buscando. El mote que le dimos fue el de Aoi Todo, el mejor amigo de Itadori, y nos salió a las 9 horas con 48 minutos de juego. El siguiente usbando que buscamos para el equipo fue Riolu, de quien tuve que completar varias apariciones masivas
segundas, ya que en la primera solo me encontré con un Lechon Shiny y las otras estaban en un terreno muy irregular. No fue como hasta la sexta masiva que por fin nos salió Riolu Shiny. El mote que le dimos fue el de Megumi, el retoño de nuestro chambeador favorito, y nos salió a las 15 horas con 23 minutos de juego, pero aún no terminamos con la preparación. Sí, tanto miedo le tengo a Enigma, ya que nos faltan un par de objetos importantes. Uno de ellos es el cascabel alivio, que nos servirá para hacer más amistoso a Megumi, y el otro es una piedra alba que podemos encontrar en la zona rocosa que está al lado de Ciudad Leudal, la cual sirve para evolucionar a Yuta hasta Gallade, Pokémon que nos fue de mucha utilidad para vencer a la Mensa antes de enfrentarnos a la líder, y ya de paso de una vez evolucionamos a todo en Hariyama. Comenzamos el combate con Goyo frente a Guatrel, al que debilitamos con un par de ataques después de recibir un picoteo. Le mantuvimos para bajar el ataque físico de Bellibolt con gruñido, aunque nos atacó con pistola agua, así que cambiamos por todo, con el cual usamos sorpresa amedrentando a Bellibolt, luego recibimos una chispa y nos bosteamos con corpulencia, tanqueamos otra pistola agua y contragolpeamos con palmeo. Después recibimos otra chispa que afortunadamente no nos paralizó y repetimos el movimiento dejando a Bellibolt con la vida en rojo, por lo que trajimos a Megumi para rematarle con ataque rápido. Enigma sacó a Luxio y nosotros trajimos de vuelta a Goyo para intimidarle, arriesgándonos bastante, pero era necesario para que Yuta aguante lo mejor posible, y aunque caímos paralizados ya veníamos preparados con una valla cereza. Guanchoteamos a Luxio con espada santa, así que ya solo quedaba Mismagius, que si bien originalmente es de tipo fantasma, al ser teracristalizado solo mantiene el tipo eléctrico, por lo cual puede ser afectado por la espada santa, y aunque también Yuta quedó confundido, acertamos el golpe dejándole con muy poca vida. Desafortunadamente el siguiente infortunio nos dejó en las mismas condiciones, así que si nos pegábamos a nosotros mismos, perderíamos la primera vida. Sin embargo, Yuta superó la confusión en ese turno, por lo que debilitamos a Mismagius con el siguiente golpe. Ya teníamos la tercera medalla. Terminando el combate me encontré con una aparición masiva de Toxel, el cual nos venía de maravilla porque el siguiente gimnasio es de tipo agua. No se preocupen, prometo evolucionarlo rápido. Debilitamos a los 60 y no pasó mucho tiempo cuando nos apareció el bebé Sinclair, con la fortuna además de que fuese macho la primera. El mote que le dimos fue el de Shoso, el hermano mayor de Itadori, y nos salió a las casi 23 horas de juego. Por cierto, mientras andaba entrenando cerca de Pueblo Marinada, me salió este Taurus Shiny, el cual obviamente no cuenta como Husbando. ¿Seguro? Ya que andábamos por aquí, le entregamos su cartera a Fuko para que mueva su trasero de vuelta al gimnasio de Ciudad Cántara. Y en medio de todo esto, Megumi por fin evolucionó a Lucario. Además le dimos unos caramelos a Shoso para que también evolucione antes del combate. Comenzamos el encuentro con Yuta para debilitar rápidamente a Velusa con Tajo Umbrío. Eso sí, después de recibir un picoteo que nos quitó más de la mitad de vida. Es por ello que frente a Wuktrio sacamos a Shoso, tanqueando un crítico de golpe cabeza, seguido de un bofetón lodo, y le guanchoteamos con onda voltio. Ya solo quedaba Crabominable con el teratipo agua, así que mantuvimos a Shoso para bajar su ataque con rugido de guerra, un movimiento que se supone que no falla nunca, pero aún así falló, por lo que perdimos nuestra primera vida. Editando el video me di cuenta de que fallamos porque anteriormente Wuktrio nos había bajado la precisión con bofetón lodo. Dejen su F en los comentarios. Elegimos a todo y atacamos con sorpresa para hacer algo de daño. Sin embargo, en el siguiente turno recibimos otro golpe crítico que one-shoteó a todo, perdiendo así nuestra segunda vida. ¡Ay, qué golpe! Sacamos a Megumi para atacar con esfera Ural, haciendo un poquito más de daño, pero para mi sorpresa no fue capaz de aguantar ni un solo golpe de martillazo. Y lo peor no es que hayamos perdido otra vida, sino que podíamos perder el reto aquí mismo, en un combate que por lo regular resulta bastante sencillo. Sí, que tenga suerte. Atacamos con espada santa esperando que saltara el crítico o algo así, aunque la verdad para este punto ya daba por perdido también a Yuta, pero milagrosamente esquivamos el siguiente martillazo, así que terminamos ganando el combate con otro golpe. Después de lo que pasó, decidí armarme un equipo de Husbandos más poderosos, así que llegó el momento de traer al prota de la serie, un Torchic Shiny que sacamos por método Masuda en la partida de Pokémon Escarlata, con todo y habilidad oculta, al que como ya mencioné le dimos el mote de Itadori, nuestro gallo. El siguiente Shiny también lo conseguimos en un juego diferente, en este caso en Leyendas Arceus, usando el método de las apariciones masivas, y fue nada más y nada menos que Quilava. No pido que me juzguen, solo que me entiendan. El mote que le dimos fue el de nuestro chambeador favorito, Toji Fushiguro. ¿Quién aquí dijo chamba? En serio, si hay gente que no sabe el contexto de por qué Typhlosion puede ser considerado como Husbando, les recomiendo no buscarlo. Además de este par, evolucionamos a Goyo en Incineroar,
Roar y le cortamos el cabello a Maki, como en el manga, después de que recibe su blowjob. Nunca supe cómo se decía. Con este equipo fue relativamente fácil conseguir la medalla de Pueblo Mestura, gracias a la danza espada de Yuta y la corpulencia de Goyo. Pero lo complicado viene inmediatamente después, ya que hay un combate obligatorio contra la Mensa, quien les recuerdo tiene a Cocoabal. Es por ello que tuvimos que idear una estrategia milimétrica para poder vencerla. Comenzamos el combate con Yuta frente a Lycanroc, quien nos atacó rápidamente con mordisco, por cierto golpe crítico, y además nos hizo retroceder, pero como aguantamos el segundo golpe, le one-shoteamos con espada santa, devolviéndole el crítico. Debilitamos a Gomi con este mismo movimiento y elegimos a Itadori para tanquear la chispa de Paumo. Luego usamos protección para que subiera nuestra velocidad y metimos el día soleado, prolongado por una roca calor que teníamos equipada. Debilitamos a Paumo con patada ígnea y frente a Cocoabal con el teratipo agua sacamos a Goyo para meter la intimidación, que sumado al sol más los restos hizo que pudiéramos tanquear un par de danza acuática, dándonos chance de meter una corpulencia, la cual apenas si fue suficiente para que pudiéramos debilitarle con 2 el Ariato Oscuro. Como se venía el gimnasio de tipo fantasma, completamos una aparición masiva de Impidim, el cual tiene un shiny que resalta mucho sobre el resto, así que no fue difícil encontrarlo. El mote que le dimos fue el de Suguro Geto, el antiguo compañero y amigo de Goyo, antes de que quisiera matar a todos los humanos que no podían utilizar la energía maldita. Este shiny nos salió a las 26 horas de juego, le evolucionamos hasta su última fase y ya estábamos listos para el combate doble contra Lima. Comenzamos el encuentro con los dos amigos frente a Mimikyu y Banette y bosteamos a Geto con corpulencia. Luego recibimos una cuchillada, además de un viento hielo, y rompimos el disfraz de Mimikyu con colmillo ígneo. Lima repitió ambos movimientos y nosotros debilitamos tanto a Banette con el Ariato Oscuro como a Mimikyu con irreverencia, así que ya solo quedaban Toxtricity con el teratipo fantasma y Houndstone, este primero atacando con chispazo, lo que paralizó a Houndstone, pero también a Geto, y como la carantoña fue dirigida hacia él, cayó debilitado, o sea que Houndstone ni se paralizó, ni fue más lento, ni falló el movimiento, tampoco fue por Goyo. Pero bueno, debilitamos al Lomito con el Ariato Oscuro e hicimos lo mismo con Choso no Shiny, después de recibir otro chispazo y proteger a Itadori, por lo que ya teníamos la sexta medalla. Tras la pérdida de Geto, lo ideal sería buscar un Shiny que no sea de tipo fuego, para variar el equipo, pero como me encontré con una aparición masiva de Sharkadid, no podía dejar pasar la oportunidad de tenerlo Shiny. Usted no aprende, ¿verdad? El mote que le dimos fue el de Yogo, la maldición de grado especial que da vida al meme de... Este Shiny lo conseguimos a las 30 horas de juego. Para compensar un poco, hice un directo de Shiny Hunt para conseguir otro Shiny, que no sea de tipo fuego, ya que pronto se venía combate de nuevo contra la Mensa. Fíjate que a mí me gusta más el Armageddon. No sé si se llama así exactamente, pero me gusta más que el Cerulech. ¡Oh, Shiny! ¡Qué rápido! ¡A la bestia! ¿Cuánto llevamos? Chicos, había dicho que no iba a salir el Shiny y acaba de salir. El mote que le dimos fue el de Nanami, y estoy seguro que todas ustedes quisieron ser este man en su momento. De igual forma, no fue necesario utilizarlo contra la Mensa, porque aplicamos la misma estrategia de día soleado, con la diferencia de que ahora nos bosteamos a tope enfrente de Paumo. Se venía entonces el enfrentamiento contra la líder de gimnasio Tuli, y yo me vengo con ella, la cual comienza el combate con Farígira, que como no tiene nada efectivo contra Goyo, aprovechamos para de nuevo bufearlo a tope con corpulencia. Luego one-shoteamos a todos su equipo con el Ariato Oscuro, consiguiendo así la medalla de tipo psíquico. Ya solo nos teníamos que pasar el gimnasio de Grusha para desafiar al alto mando, que al ser de tipo hielo, por fin pudimos darle a Itadori el protagonismo que se merece, barriéndose el equipo entero de Grusha después de usar corpulencia. Me hace gracia que siempre tengo que resumir este gimnasio de manera muy breve, por lo fácil que resulta ser a pesar de ser el último. Pero unos momentos de ir a la liga Pokémon, ya que antes quiero tener más opciones en el PC. Primero fuimos hasta una aparición masiva de Bisharp, un Shiny que como les prometí, teníamos pendiente. ¿Alguien trae salchicha? Se nos resistió bastante más de lo que esperaba, pero no voy a quejarme porque esta vez salió macho la primera. El mote que le dimos fue el de Naobito, la sexta cabeza del clan Zenin. No pueden negarme que está cagado aquí en Gambit. ¡Sí, es igual! ¡Es igual!
Este Pokémon nos salió a las 39 horas de juego. Ya como último Shiny del reto, me di a la tarea de buscar un Passimian, que tampoco fue nada sencillo de conseguir, porque el primer Shiny que nos encontramos era hembra, y no conforme con ello, después de un rato nos salió un Spidop Shiny, completamente random, pero como bien dicen, la tercera es la vencida. Al macaco le dimos el mote de Sukuna, la novia de Gege. Vas a caer, Gege. Y nos salió a las 41 horas de juego con 38 minutos. Ya para terminar la preparación, pedí la ayuda de la gente de Instagram para evolucionar a Yogo en Armarou. Y desde aquí le mando un agradecimiento a Fonsi, porque fue la persona que me pasó la armadura auspiciosa. Ahora sí, el equipo que ven en pantalla es el que utilizaremos contra la primera alto mando, Cayena, quien se especializa en el tipo tierra. Comenzamos el combate con su cumbia frente a Whiscash para debilitarle con un par de abrecaminos, después de que usara premonición. Así que para evitar el daño de dicho movimiento, cambiamos por Goyo, intimidando a Cameru, quien había utilizado bostezo, por lo que cambiamos de nuevo, esta vez por Nanami, recibiendo una potente tierra viva, pero le one-shoteamos con disparo certero. Como Donphan tiene robustez, usamos ida y vuelta para hacer algo de daño, e intimidarle con Goyo, tanqueando una roca afilada que menos mal no fue crítica. Cambiamos por Sukuna para recibir el siguiente golpe, y como vi la oportunidad, comenzamos a bostearnos múltiples veces con corpulencia, mientras recuperábamos vida con puño drenaje, hasta que Donphan cayó debilitado, al igual que los últimos dos Pokémon de Cayena, superando así al primer alto mando. Para el enfrentamiento contra Pola trajimos al Gallo y a Yogo, ya que se especializan en tipo acero, pero no crean que por eso será un combate sencillo. One-shoteamos rápidamente a su Copperajah con estallido del chambeador, porque me daba miedo su fuerza quina, pero como Bronzong tiene terremoto, cambiamos por Goyo, metiendo la intimidación. Sin embargo, nos llevamos un golpe crítico que casi nos debilita. Recuperamos algo de vida con los restos y cambiamos por Sukuna para recibir el siguiente golpe. Después trajimos de vuelta a Goyo, prediciendo el cabezazo Zen e intimidándole de nuevo, y con esta bajada de ataque fue suficiente para que Yogo se pudiera hacer cargo con Humareda. Le mantuvimos para debilitar también a Corviknight con este mismo ataque, y frente a Magneson cambiamos por Yuta, turno que Pola aprovechó para meter la pantalla a luz, pero como atacamos por el lado físico, nos dio completamente igual. Ya solo quedaba Tinkaton con el Tetratipo Acero, que tiene un poder de ataque muy alto, así que elegimos a Goyo para intimidarle. Afortunadamente, Goyo esquivó el Carantoña, pero no quería arriesgarme a recibir un golpe crítico de roca afilada, así que cambiamos por Sukuna. Aguantamos sin problemas el martillo colosal y contragolpeamos con puño drenaje, recuperando la vida suficiente para llevarnos a la victoria. Segundo alto mando superado sin bajas. El combate contra Laureano fue muy sencillo, ya que comienza eligiendo a Tropius, el cual solito pone el día soleado para activar su habilidad Clorofila, así que aprovechamos para bostear al máximo a Yogo, con paz mental y nitrocarga, asegurándonos de atacar siempre antes, y esto fue suficiente para one-shotear a todo su equipo con psíquico. Ya como último miembro del alto mando quedaba Esperio, quien se especializa en el tipo dragón. En este combate quise aplicar la misma estrategia de antes, bosteando a Yogo con paz mental y nitrocarga, con la ayuda de una valla Higo que teníamos equipada, hasta que nuestras estadísticas se veían así. Esto fue suficiente para debilitar a casi todo el equipo de Esperio, a excepción de Bascalibur, quien aguantó con poco menos de la mitad de vida, así que perdimos a Yogo con asalto espadón. Duró poco, pero fue de mucha utilidad. Dejen su F en los comentarios. Para finalizar el combate elegimos a Nanami, quien se movió antes con bola sombra. Ahora se venía el combate por el título de campeón contra Sagita, frente a la cual por fin pudimos probar a Naobito, one-shoteando a Spatra con Genufendiente, después de recibir un brillo mágico. Cambiamos por Goyo para intimidar a Avalugg, pero como tiene ritmo propio no funcionó, así que nos llevamos un potente golpe de plancha corporal, obligándonos a cambiar de Pokémon, esta vez por Toji, evitando el siguiente movimiento, y debilitamos al segundo Pokémon de Sagita con estallido. Naobito no Shiny también se fue one-shoteado con este ataque, pero como salió Velusa, cambiamos por Nanami, tanqueando un hidroariete crítico que activó nuestro tubérculo, bufeándonos el ataque especial, así que le one-shoteamos con bola sombra. Frente a Gogoat usamos ida y vuelta trayendo a Itadori y nos bosteamos con corpulencia. Sin embargo, Sagita hizo lo mismo, por lo que repetimos el movimiento, recibiendo esta vez un cabezazo Zen que nos quitó más de la mitad de vida, pero como estaba seguro que caería con una patada ígnea, atacamos de nuevo. Igual todos sabemos que el verdadero prota es Yuta. Elegimos al chambeador para tumbar a Gogoat con estallido, y ya por último solo quedaba Glimmora terracristalizado al tipo roca, para el cual elegimos a la cabra, aguantando sin problemas una tierra viva. Luego contragolpeamos con espada santa.
Sinceramente esperaba que Yuta fuera más rápido que esa cosa. Elegimos a Nanami para meter la pantalla de luz por si las dudas, pero a pesar de eso la explosión nos hizo muchísimo daño, y como Glimora no cayó con el disparo certero, perdimos otra vida, aunque su muerte no sería en vano, ya que gracias a la pantalla, Naobito pudo tanquear una tierra viva, por lo que finalizamos el combate con represión metal. Si bien ya portamos el título de campeón, para dar por superado este reto tenemos que concluir la senda de la victoria, es decir, derrotar a la Mensa en Ciudad Meseta, tarea que parece complicada, ya que solo tenemos 4 Pokémon, pero espero lograrlo con la estrategia que tengo en mente, la cual consiste en elegir a Sucumbia en primer lugar contra Lycanroc, ya que no tiene nada efectivo con que atacarnos, aprovechando esto para bostearnos al máximo con corpulencia, mientras que la velocidad la subimos con abrecaminos, y recuperamos vida atacando con puño drenaje, así tumbamos a Pawmot, Dudunsparce y Orworm, mientras que a Gudra y Quaquaval los debilitamos con Abocajarro. Sinceramente, si no hubiera funcionado esta estrategia no sé qué hubiera hecho, ya que no tenía gran cosa preparada, salvo unas vallas espacio que tenía equipadas por ahí. Y bien gente, así fue como logramos pasar Pokémon Púrpura solo con los bandos Shiny. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este video, si es así no olviden dejar su like, comentario y todo eso para apoyar al canal. Muchas gracias. Como siempre quiero mandar también un agradecimiento enorme a todos los miembros del canal que estarán apareciendo en pantalla, ya que sin su apoyo esto no sería posible. Muchísimas gracias. Y sin más que agregar de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta luego.